gente no conoce mucho de la enfermedad. Nosotros le damos educación a las personas sobre Parkinson, a veces hacemos charlas para la población, pero es necesario que la gente conozca, no todo lo que tiembla es Parkinson. Y no todo Parkinson tiembla. El primer síntoma que yo identifiqué fue la inmovilidad del brazo derecho. No hacía el balanceo inconsciente al caminar. Por esa razón fui al neurólogo para que me diagnosticara qué era lo que tenía. Y cuando me diagnosticó, yo no creí que fuera eso. Ya los demás síntomas se fueron desarrollando en la medida que fue pasando el tiempo, los meses. Cuando el primer neurólogo me dijo que era Parkinson, yo no sufrí un impacto, pues, porque no sabía que era el Parkinson. En la medida que lo fui buscando en internet, ya me fue preocupando. Y yo dije, no, eso no es lo que yo tengo. Entonces empecé donde diferentes neurólogos. En total fui donde 14 neurólogos, tratando de que me quitaran el diagnóstico de encima. Ya cuando iba como por el 12, empecé a pensar que era imposible que todos estuvieran equivocados. Fue complejo. Cuando uno se entera de esa clase de enfermedades, lo primero es un golpe, porque desafortunadamente los profesionales de la salud, al explicar en qué consiste esa enfermedad, son un poco fuertes. Entonces lo primero que generan es una angustia frente al futuro. Angustia que obviamente sufrió más mi mamá, pero que a uno como familia también lo estresa bastante. Pensar qué va a pasar y pensar que es una enfermedad que produce una discapacidad relativamente rápida. El Parkinson es una enfermedad neurológica de carácter degenerativo, pero en realidad estrictamente no corresponde a una enfermedad, sino a múltiples enfermedades. De manera que diríamos técnicamente que es un síndrome. Hay muchos mecanismos moleculares a través de los cuales se llega a la misma manifestación, que consiste en limitaciones motoras, principalmente por temblor, rigidez y lentitud de movimiento. Y una vez que empieza, es de carácter progresivo y a medida que pasan los años, los síntomas se van incrementando y a veces pasa más allá de solamente alteración de rigidez, lentitud y temblor y compromete la marcha, la postura, el lenguaje, hasta la piel. Realmente es discapacitante y muy progresivo. Eso fue evolucionando, fue poniéndose doloroso el hombro, fue impidiendo el movimiento, entonces me costaba mucho trabajo subir hasta determinada altura el brazo. El rango de movimiento se fue limitando mucho y yo consultaba a médicos y no había nada para el hombro, ¿cierto? Y mientras tanto otras cosas se fueron desarrollando, ¿cierto? Fue empezando la lentitud, fue empezando a bajárseme la voz. Yo tenía una representación de una textilera en el eje cafetero y todos estos síntomas me fueron afectando. Yo ya llegaba a hacer un negocio con un cliente y me decía, hábleme más duro. ¿Qué fue lo que me dijo? Repítame. No me escuchaban habiendo solamente en la mitad de un escritorio, a esa distancia. Y la escritura se volvió una micrografía y sin fuerza. Uno va perdiendo la fuerza en la mano afectada. Entonces las diseñadoras me mandaban a decir con el que hacía las compras
que por favor escribiera más fuerte, que no les estaba pasando bien en la copia, entonces ellas tenían que hacer el costeo y no veían qué era lo que yo había escrito. Eso fue muy duro, porque para uno no sentir que la mamá no, pues, le da, no se siente bien de enfrentarse a la gente, de ir donde un cliente o salir en público, o cuando hacían reuniones de la empresa ya no se sentía bien yendo y se volvió una presión para ella negativa el tener que hacer eso. Primero, a ella le produjo depresión, ella le producía, pues, no tanto que haya estado deprimida en cama, pues, pero sí le producía un impacto depresivo, y a todos nosotros y a mí por ver ese proceso, y entonces uno empieza a tener un mal sentimiento acerca de lo que puede ser el futuro. Al principio, cuando todavía no se había iniciado la medicación, no se había iniciado la enfermedad, era muy frustrante uno no ver avance, uno ver que el bloqueo era mayor, que no se encontraban salidas, que uno veía que la enfermedad avanzaba muy rápido, porque digamos, creo que fueron como los primeros tal vez 2 años, fue muy frustrante. Y yo sé que para ella lo era, ella sentirse más dependiente después de ser tan activa, de un momento a otro sentirse muy dependiente, sentirse muy imposibilitada de hacer las cosas. Pero gracias a Dios se encontró una alternativa válida, física, y ella misma encontró la motivación. Nosotros la apoyamos, pero realmente fue ella quien se motivó a hacer las cosas, y esa motivación le transformó la vida. En las enfermedades degenerativas en general, los tratamientos que hay son tratamientos sintomáticos que dan calidad de vida, pero los tratamientos no curan la enfermedad y ni siquiera la logran frenar. Algunas veces con los tratamientos sintomáticos el alivio de los síntomas es tal que las personas sienten como si la enfermedad se hubiera revertido, se hubiera detenido, pero realmente es que los medicamentos suplen las deficiencias bioquímicas cerebrales, pero como se dice popularmente, la procesión va por dentro, el proceso degenerativo sigue avanzando. Porque lo que inicialmente quise hacer fue encerrarme en mi casa, no hacer nada que me implicara habilidades. Buscando en internet una fundación, algo que me ayudara en el exterior, porque aquí no encontraba, encontré la Fundación de Cali y me fui para allá a ver de qué se trataba. Y tenían un programa para personas que fueran 20 días, tenían tratamiento para gente de la ciudad, pero para personas que fueran de otra ciudad tenían 20 días de terapia, y fui allá. Fui durante 3 años. Se trataba de las terapias complementarias, de actividad física, de fonoaudiología, de terapia ocupacional. Entonces, cuando vi que eso realmente sirve para mejorar los síntomas, para mejorar la calidad de vida, entonces ya quise ponerla en Pereira. Entonces empecé a estudiar y a buscar cómo podía poner yo la fundación. No solo en términos legales y administrativos, sino ya en términos técnicos de la enfermedad, todo lo que necesitaba para efectivamente poder hacer esa clase de terapias acá. Eso inició como una idea, pues digo yo pequeña, pues como algo más como para ella y un grupo de personas hacer los ejercicios, y el tema tenía un impacto grandísimo. Entonces me da mucho miedo, porque mi hermana también, sí, un sancocho, mejor dicho, muy bueno es el almuerzo. Doña Ofelia es una persona de admirar, y la labor que ella hace es una labor muy bonita, y lo que en la fundación nos ayudan es mucho, mucho, mucho. Para mí la fundación ha sido mi
porque ella, si no tengo medicamentos, ella mira a ver a dónde los conseguimos, quién tiene, quién nos presta, quién nos da, así, hasta para mí, los medicamentos para mi corazón y eso, cuando no hay, ella me los consigue y allá pues le soluciona, ella mira que todo el mundo pues esté. Entonces la ayuda de la fundación, pues doña Ofelia es una persona que, mejor dicho, yo no tengo cómo pagarle todo lo que ha hecho por nosotros. La hermana que está en Estados Unidos nos llamó y nos dijo que para que fuéramos mañana a almorzar por allá, yo no sé. Mi esposo se llama José Jairo Torres y va para 15 años de tener el Parkinson. Empezó con el temblor en este dedo de la mano derecha, solo ahí. Y al término de un año ya temblaba todo este bracito y poco a poco se le fue regando por todo el cuerpo. El médico general lo mandó al neurólogo y le dijo que eso parecía Parkinson y entonces ya yo volví rápido y hicimos exámenes, pero ya le diagnosticaron, le dijeron que era Parkinson. Preguntaron si tenía alguien de la familia con Parkinson o qué había pasado, pero no. En la familia que sepamos no hay nadie con Parkinson. Para él fue muy duro, demasiado duro, sobre todo cuando ya más se incapacitó. Mientras estuvo los 2 hasta 3 años, estuvo estable, porque él de todas maneras, él le gustaba mucho jugar fútbol, él prácticamente era el que hacía todo. Y de irse a bailar y tomar y bueno, salir con sus amigos y todo común y corriente. Pero cuando ya se incapacitó tanto, le dio depresión, estuvo como casi un año que no se levantaba de la cama. Yo le decía, vamos a salir, y salía hasta ahí y decía, no vaya usted sola porque yo no, las piernas no me dan, y se devolvía. Bajó 20 kilos de peso y decía que se quería morir, que él no quería vivir así. Entonces fue bien duro. Inicialmente no tenía la plata para empezar con la fundación, hice todo lo que era papeles. Y registro en la DIAN, registro en la entidad de vigilancia de las fundaciones, la Cámara de Comercio, todo. Pero no tenía la plata para iniciar. Y una empresa que era cliente, que yo lo atendía, me donó en esa época 3 millones de pesos para cuando ya iba a iniciar. Y con esa donación que me dio Rodico, pudimos comprar los materiales para iniciar. Cuando empezamos éramos 3 personas. Con el tiempo empezó la gente a llegar, a aprender a qué tiene que hacer. Y la situación económica en las familias de Parkinson está muy afectada, porque esta es una enfermedad muy costosa. A pesar de que los medicamentos los da la EPS, genera mucho gasto.
No le están haciendo un examen, es para que quede los ojitos. Una cirugía bien difícil porque ellos están conscientes, a él no lo duermen. Eso es unos electrodos y unos cablecitos que van hasta allá, hasta el cerebro y dan impulsos eléctricos a la parte que tiene muerta el cerebro, donde están muertas las neuronas. Entonces esos impulsos hacen que funcione para que él pueda no temblar, para quitarle el temblor, porque en el caso de él, el problema más grave es el temblor. Todos los enfermos de Parkinson no son iguales, cada uno tiene una condición diferente. Es una terapia no farmacológica que se llama estimulación cerebral profunda. Consiste en un marcapaso, un electrodo que se coloca a través del cráneo, atravesando la corteza y llegando a los núcleos profundos del cerebro, a veces de un lado o algunas veces necesita en ambos lados, depende de la progresión de la enfermedad. Y se le programan unos parámetros de estímulo eléctrico que tiene un efecto bloqueador de algunos circuitos cerebrales que intervienen en la ejecución automática del movimiento. Funciona muy bien, no solamente tiene efectos instantáneos, sino el uso continuado también tiene unos efectos que aparecen a largo plazo. La medida de efectividad se puede evaluar directamente o inmediatamente, instantáneamente durante la cirugía. Anteriormente yo no era solidaria, yo no ayudaba a ninguna organización, ni a ninguna persona, ni físicamente ni con dinero. Pero cuando yo vi que era lo que me servía, viví la soledad en que está el paciente de Parkinson, porque está solo, no solamente desde la parte de salud, sino que está solo también en todos los demás derechos que tiene la persona. Yo dije, quiero esto para la gente, porque la gente se está dejando consumir de la enfermedad. Es necesario que la gente sepa que puede hacer algo, que puede retomar su vida. Esa fue la motivación, el que la gente pudiera conocer qué es lo que pasa y qué puede hacer. Ella va a seguir siendo. Yo particularmente observé en esta mujer una inspiración, es decir, entendí que era una persona solidaria, que tenía una bondad genuina, que quería proyectarse para servirle a otros, y eso nos cautivó como organización y en particular me cautivó a mí. Empezamos a conocernos poco a poco, las dos organizaciones, empezamos a entendernos y empezamos a mirar cómo nosotros podíamos ayudarle a la fundación para que a su vez la fundación ayudara a otras personas. La primera iniciativa fue ayudarles a crear un voluntariado, porque entendíamos que Ofelia, como cabeza de la fundación, necesitaba manos amigas que la rodearan, que la pudieran apoyar con diferentes procesos, uno del área clínica, otros del área administrativa gerencial, otros del área, digamos, financiera, etc. Hay fonoaudióloga, hay los fisioterapeutas, pues, para que mejoren la marcha. Ellos la enfermedad les afecta mucho la voz, entonces también les hacen, por ahí está el cuaderno, ellos pintan, ellos hacen planas, les dejan tarea como todo, y bailan y hacen muchas actividades. Vinimos como a mejorar cuando ya encontramos la fundación, que ya empezamos a hacer las terapias y como más que todo la psicóloga y eso, para que les hagan entender que
que pues no es algo pues que hay que aprender a vivir con él, porque no se va a curar, pero que se puede retardar el avance de la enfermedad. Resulta que la política pública de discapacidad que tiene el país, pues sí, abarca las diferentes discapacidades, pero tiene que hacerse con un enfoque diferencial, porque todas las discapacidades no son iguales. Y más la nuestra es muy diferente a una persona que le falta una pierna, que le falta un miembro de su cuerpo, o tiene una parálisis cerebral, por ejemplo. El manejo es muy distinto. Entonces debe ofrecerse el tratamiento que según la ley estatutaria dice que los pacientes tienen derecho, ¿cierto? Pero eso hay que volverlo realidad. Entonces, por eso queremos hacer una política pública orientada a las necesidades que tiene Parkinson. Y así empezamos otro escalón de apoyo, que fue empezar a ayudarle a Ofelia a través de procesos de investigación de las diferentes universidades y de los diferentes programas académicos afines a la fundación, diferentes proyectos. Entonces, en este momento estamos trabajando con 7 programas académicos, estamos trabajando con 4 universidades de la ciudad y tenemos en marcha un gran programa. El gran programa se denomina Programa de Atención Integral Multidisciplinaria a las personas con Parkinson y a sus familias y cuidadores. Entonces, mejorando el entorno, vinculándose a esa clase de actividades, aguantándose una cantidad de temas que tiene que aguantar alrededor de esas clases de organizaciones o gestiones políticas, que no tanto políticas, sino ante entidades públicas, gestiones ante entidades administrativas. Ella se motiva y genera mejores entornos para transmitirle a la gente, para poder decir que sus miembros de la fundación, sean 10, 20 o 30, van adquiriendo mejores cosas, van pudiendo acceder a mejores terapias o van teniendo mejores profesionales para que les hagan mejores terapias o les hagan mejores talleres. SIDA Libre se ha unido de manera decidida con nosotros en ese proyecto y es un bello proyecto que ya está caminando, es otro proyecto de investigación, el cual esperamos dé su fruto ahora finalizando este año con la política pública para el Parkinson, y la cual será presentada, por supuesto, en el Cabildo Abierto del Consejo Municipal de Pereira. Uno, cuando asiste a actividades de la fundación, logra ver el impacto que ha tenido todo ese proceso en la vida de las personas, cómo se les ha dado una esperanza, y adicional a eso, lo principal que uno ve es cómo mi mamá, después de más o menos más de 10 años o casi 10 años con un diagnóstico de Parkinson, no ha cumplido la expectativa de los médicos. O sea, los médicos esperaban que ya a los 10 años estuviera postrada y discapacitada prácticamente, o era lo que le decían a uno cuando se anunciaba la enfermedad. Realmente ella es una persona totalmente independiente. Total, ella se vale por sí misma al 100%. Ella es capaz de desarrollar su vida de manera perfecta. Es más, yo digo que ella trabaja más que yo. Yo considero que yo trabajo mucho, yo digo que ella tiene más energía que todos nosotros sumados. Incluso personas mías cercanas de mi entorno, que algunos son políticos, otros son empresarios, manifiestan mucho que no sé de mi mamá dónde saca tanta energía, que ella es muy líder en todo lo que hace. Entonces, esa fundación ha permitido que ella, primero, se mantenga muy activa y segundo, que toque la vida, que llegue y transmita vida en la cotidianidad de mucha gente que sufre la enfermedad. Yo quiero lograr un entorno donde la población de Parkinson esté atendida, se le atienda con lo que necesita. Y cada vez uno va encontrando más necesidades. Por ejemplo, hay gente con Parkinson que vive sola, que necesita atención cuando está ya de más edad,
que necesita, por ejemplo, un sitio para que la familia necesita un sitio donde agradable y bien atendido, donde la persona pueda estar mientras ellos están trabajando. Y qué bueno tener un sitio donde se pueda hacer un centro de rehabilitación, de hospedaje, un centro día, un tipo club para personas mayores con Parkinson, que puedan estar bien, que puedan tener recreación, tener atención, puedan hacer todo en un solo sitio. Yo creo que para allá vamos. Pues los sueños son para soñarlos y yo creo que con la política pública vamos a llegar muy lejos. Es decir, lo que pretende Ofelia o lo que pretendemos todos es que salga del ámbito municipal, que lo podamos escalar al ámbito departamental, o sea que ya tengamos a la Asamblea Departamental de Risaralda también comprometida con esta causa y igualmente de este escalón quisiéramos hacer una propuesta nacional y creo que la vamos a hacer.